hacer énfasis en varias cosas. Estamos envejeciendo en la pobreza. 68% de los colombianos ya con más de 60 años jamás tendrán una pensión. 3,5 millones de colombianos jamás tendrán una pensión porque se les acabó el tiempo para cotizar cuando jóvenes no tuvieron trabajo formal. Así las cosas, qué bueno que en esta reforma pensional se priorizara el pilar solidario, ese que por A, por B, por C, más inmediato que los otros, sale el Estado para aquellas personas que en extrema pobreza y en pobreza, que no son menos de 3 millones de colombianos adultos de 60 años, 2.300.000 mayores de 65 años, tengan un ingreso inmediato. Y ese pilar es importante por varias razones. En los próximos 30 o 40 años va a ser el mayor aporte del Estado colombiano para las personas que nos van a pensionar, donde el 53% de la población es informal y el 60% no cotiza, y el 90% de los adultos y empleados de campo menos, el 90%, la pensión o el auxilio o la transferencia solidaria, como la quieran llamar, del gobierno, que hoy está en 230.000 pesos, que solo rebasa por una pequeña suma la línea de la indigencia económica, va a ser la mayoría de personas. Van a ver 60% de beneficiarios del auxilio de ese régimen solidario y 40% de colombianos pensionados por la informalidad. Así las cosas, comentaba yo con Germán, traigo este programa, creo que el sábado o el domingo que me invitó a hablar de ese tema. El pilar solidario es definitivo. Colombia, incluso el señor presidente de la República, independiente de que pase o no pase en el Congreso, en forma inmediata hoy tiene herramientas constitucionales y legales, y el mismo COMPES que autorizó los auxilios para adulto mayor podría iniciar desde enero de 2024 a pagar la suma que prometió. He prometido una suma de 500.000 pesos, pero al menos que paguen los 230.000 pesos que saca la gente de la indigencia económica sin necesidad de reforma pensional. Y también para lo que denominan el pilar semicontributivo, que es coger ese poquito de las 300, las 200, las 500, las 600 semanas que las personas cotizaron por no les alcanzaron la pensión, y a partir de los 62 las mujeres y los 65 los hombres, darle ese pilar mayor, o sea, ya no reciben 240.000 pesos, sino 300, 400, 600.000 pesos. ¿Y qué hay que hacer para eso ya antes de que venga la ley de la República, que se demora no menos de un año? Decirle a los fondos, decirle a Colpensiones, buscar un mecanismo vía un decreto, vía una resolución, para que se prohíba en este momento que las personas que alcancen la edad retiren su auxilio o su evolución de aportes o su indemnización sustitutiva a la pensión de vejez. A mí me da rabia, sentimiento, frustración cuando veo personas que me llaman o me escriben y me dicen: Oscar Iván, acabo de retirar 32 millones de colpensiones después de 950 semanas. Las personas lo hacen por ignorancia, por necesidad. Por favor, un llamado de atención al gobierno nacional para que inicie, si se está demorando mucho, el pago del auxilio mayor o pensión solidaria a partir de enero del 24, porque tiene herramientas para hacerlo independiente de la ley, y para que suspenda por un tiempo la entrega en las indemnizaciones de pensión de vejez o devolución en los fondos, para que estas personas hagan gran número de las personas que van a recibir un auxilio hasta que se mueran, y no 30.000 o 10.000 o 1 millón de pesos que se comen en un viaje a Santa Marta. Muy bien, vamos a hacer... Que también aspira a tener una pensión decente. Doctor Oscar Iván, ese tema de los campesinos, para que hablemos un poco más adelante también del adulto mayor, pero los campesinos siempre han sido perjudicados, los campesinos, por la forma en que se contrata a la gente en el campo. Si en las ciudades es difícil, mire el caso de don Antonio, claro, vea. Empleadores que no cotizaban, Contraloría. Imagínese. Entonces, ¿qué podemos decir en el campo? Menos, porque allá no hay quien vigile ni esté pendiente de esas cosas, le pagan a la gente en efectivo cada sábado. Es decir, la situación para la gente del campo es bien complicada. No solo para la gente del campo, Germán y compañeros de la mesa, para Colombia.
Colombia en su población se está urbanizando. El 27% de la población queda en el campo y cada 5 años se desplaza un 2%. Y no precisamente los viejos, sino los jóvenes. Entonces, un problema de seguridad alimentaria, de recomposición demográfica y de más pobreza. Es un problema de seguridad nacional y alimentaria. En las buenas cosechas de los cafeteros que han tenido 3 bonanzas, hablamos de los grandes, de los medianos y de los pequeños, que son la mayoría, yo diría que el 0,001% de cualquier trabajador que haya cogido café, cosechero de toda la vida, hoy tiene una pensión. Hoy en el 2023, tiene una pensión. Y ahora no solo son los del campo, cualquier campesino, cualquier propietario pequeño y mediano en Colombia rural no tiene con qué pagar la seguridad social de su trabajador, porque no es que ellos sean malas personas, porque sean ladrones, no. La dinámica económica hace que el propietario de tierra mediano y pequeño no tenga con qué pagar los salarios. Entonces hay que hacer una recomposición, cómo hacer el salario mínimo en el campo, y definitivamente el Estado va a tener que subsidiar parte de los aportes para los trabajadores rurales y sobre todo en estas pensiones asistenciales de ese pilar solidario, iniciar con los campesinos como una medida para que no se desocupe el campo y un acto de justicia. No es que los empleadores no quieran pagar, no tienen con qué, porque es que un trabajador en Colombia cuesta 2.200.000 pesos integralmente con su seguridad social, al menos que sea coca o una cosecha abundante de café y abundante y en bonanza, de resto no hay actividad en el campo para pagar eso. Entonces es muy importante la pensión campesina, que cuesta mucho, pero que hay que priorizarla, o al menos priorizar el auxilio que da el gobierno del pilar solidario. Y que no hablar de la pensión fiada para todas esas personas que dejó por fuera de contexto el acto legislativo 1 del 2005. ¿Cómo es eso de la pensión fiada? Una persona tiene 1.000 semanas, aspira a una pensión que no supere el mínimo y medio, tiene la edad cumplida, entonces la persona del Estado le posibilita darle la pensión de una vez y sobre las mesadas adicionales que debe por las 100, por las 200, por las 300 semanas, la sigue pagando la cotización de su propia pensión. Ahí hay 500.000 personas para pensionar el otro año, si realmente queremos no solo dar medias pensiones o pensiones solidarias, sino dar pensiones de verdad. Y que no haya decir de la pensión familiar, de 1580 de 14, donde solo ha beneficiado a 2.000 colombianos, hay capacidad para beneficiar a 200.000 familias, que consiste los compañeros o esposos, entre ambos juntan, tienen las edades, juntan las semanas y se le da un mínimo para todos, otras 200.000 personas para pensionar. Hay que buscar posibilidades que el gobierno en este momento puede hacer. La pensión familiar, ¿sabe cómo la mejoran, queridos televidentes? Que en Colpensiones quiten el requisito de tener que llevar, si ven uno de indigencia, donde prácticamente una persona si tiene un televisor a color ya no califica. Y sobre todo una infamia, pusieron un articulito, quien a los 45 años no ha cotizado 350 semanas, no le dan la pensión familiar. En los fondos privados solo es llevar la edad cumplida, los 2 compañeros y esposos, y se la dan en forma inmediata. En cambio, en Colpensiones siguen más requisitos que un tute. Si quitan nuevos requisitos con una reforma del decreto, ahí hay 200.000 nuevos pensionados, familias colombianas, a un costo más barato, porque el subsidio mínimo es de 40 millones. De una pensión familiar sería de 20 millones para 20, para 30 años de vida de estas personas, y solo necesitan la modificación del decreto. Esteban, menciona el doctor Oscar Iván Palacio algo que es bien interesante, pero preocupante. Cuando hacen esas encuestas y van a las casas, gente que no tiene ingresos altos, ni siquiera ingresos de un mínimo muchas veces, pero tiene un televisorcito, tiene algún tipo de aparato para entretenimiento y ya lo están clasificando como si perteneciera a otro estrato. Y hay gente que se quiere pensionar de una vez cumplan las edades. Doctor Oscar Iván Palacio, su conclusión, por favor. Seguir insistiendo al gobierno nacional y a los congresistas la urgencia de aprobar en lo conveniente para los más pobres la reforma pensional.
el auxilio solidario, transferencia del eslabón solidario, que deben de incluirse incluso a los discapacitados, que en Colombia hay 1 millón, al menos los más pobres, la pensión campesina como una política de Estado, lograr la pensión familiar con facilidad para todos los colombianos, donde hay 200.000 familias que estarían en marzo pensionadas, y también la pensión fiada para las que tengan más de 1.000 semanas, estén en estado de pobreza y tengan la edad. Así las cosas, que hayan hechos tangibles y urgentes. La pensión es la frontera en la vejez, en la invalidez, en la bondad, entre la dignidad o la indigencia. Hay que optar por la dignidad de los colombianos. Hay que apoyar la pensión en las cosas buenas, que son la mayoría de... Una cosa que se nos faltó por hablar, el tema del régimen de transición, ¿es posible pues cuando haya una reforma pensional Sí, están aprobada? hablando con unas 1.000 semanas respetar ese régimen de transición. Para que la gente no pierda los derechos adquiridos y no se, pues ya la gente que tiene esos derechos adquiridos no lo pierda por una nueva reforma laboral. Muchas gracias, Esteban. Gracias, doctor Oscar Iván. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos en un programa de opinión.